con el corazón realmente, había 4 pilares que son tremendamente importantes. Y el primer pilar era la adoración. Y dijimos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El segundo pilar fue la fe. Y dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios el domingo pasado. Pero ahora vamos a hablar de un tercer pilar que es fundamental para honrar a Dios con nuestro corazón. Cuando juntamos la adoración y la fe, automáticamente emerge la obediencia. La obediencia, que es el tercer pilar del cual vamos a hablar en esta mañana. Pero no es cualquier tipo de obediencia. Yo he denominado a este mensaje como la obediencia de la cruz. Cómo honrar a Dios a través de la obediencia, pero una obediencia total, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en esta mañana de esto. ¿Cómo podemos honrar a Dios a través de la obediencia? Primero, tenemos que tomar un ejemplo en las Escrituras. ¿A quién podríamos tomar como ejemplo de obediencia perfecta? Al único que podemos realmente identificar con la obediencia perfecta, a Jesús. Y por eso fue que leímos el pasaje, ¿verdad? El pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8, donde habla precisamente de la obediencia perfecta de Jesús. Pero dice el versículo 5 de ese pasaje: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué equivale? Equivale a que nosotros debemos ser exactamente igual a lo que Jesús fue en cuanto a la obediencia. Debemos buscar la obediencia total. Debemos buscar la obediencia total en nuestra vida. Ahora yo quiero hablar de unas condiciones muy importantes para que podamos obedecer a Dios totalmente. ¿Cuáles son esas condiciones? En base al modelo de Jesús. En base al modelo de Jesús, el versículo 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Entonces, la primera condición para poder obedecer a Dios tal como Él nos los demanda en su palabra es renunciar a nuestra condición. Renunciar a nuestra condición. Fíjense que Dios, el Dios del cielo, el Señor de señores, Jesús de Nazaret, lo que dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: este fue en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, el creador del universo. Dice la palabra del Señor que renunció a su gloria, dejó su condición de Dios, dejó su condición de Dios para convertirse en siervo. Antes que la palabra del Señor diga que Jesús se convirtió en un hombre, o que Dios mismo se convirtió en un hombre, dice que se convirtió en un siervo y tomó forma de hombre, ¿verdad? Entonces, la primera condición es renunciar y estar dispuestos a ser siervos. Dios, siervo. La demanda de Dios en nuestra vida para poder obedecer es que nosotros asumamos de que realmente el llamado de Dios sobre todas las cosas es a ser siervos. El Señor Jesús lo dijo cuando Él estuvo con sus discípulos. Cuando se recuerda, antes de ir a la cruz, ¿qué hizo el Señor? El Señor dice que se ciñó con una toalla. El Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se ciñó con una toalla y descendió a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces el apóstol Pedro le dijo: a mí no me lavas los pies, a mí no me lavas los pies, yo no voy a permitir eso. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Si no estás dispuesto a que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Fíjese qué importante es tener un corazón dispuesto a ser un siervo.
Si no estás dispuesto a ser siervo, no tendrás parte conmigo, porque después el Señor le dijo, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes tienen que hacerlo con los demás. Entonces ese fue el llamado principal de Dios, a que seamos siervos los unos de los otros, a que seamos siervos para la humanidad, estar dispuestos a servir a la humanidad. Esa es la condición fundamental, renunciar a nuestra condición. Uno de los problemas más serios que hay en este tiempo es el humanismo. El humanismo centra todo alrededor del hombre. El hombre cree que por el hombre es capaz de gobernar el mundo. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Jesús, diga conmigo, Jesús es el Señor, ¿verdad? Ahora el hombre cree que es el Señor. El hombre cree que por el avance científico es el rey. El hombre cree que puede conquistar todo. El hombre conquistó el espacio. El hombre cree que puede ir a vivir a otro planeta. El hombre cree que Él es el Señor de todas las cosas. Y cada día la inclinación es mayor. Cada día la inclinación es mayor. Ahora se están haciendo nuevos descubrimientos científicos. Ahora el hombre está llegando más allá, y mientras más allá llega y Dios le permite llegar más allá, entonces se enseñorea de todas las cosas. Pero la condición para vivir realmente una vida de obediencia es estar dispuestos a ser siervo, de Señor a siervo, del hombre que está centrado en sí mismo, decidir renunciar a esa condición y estar dispuesto a servir. El Señor nos mandó a servir. El Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Esa fue la función y a eso nos mandó el Señor. Ahora, la segunda condición dice que de Dios se hizo hombre. Dios se convirtió en hombre. Ahora nosotros tenemos que hacer la inversa, de hombre hacia Dios. No podemos nosotros como hombres creer que tenemos todo el poder en nosotros mismos. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que creer que Dios es el centro de todas las cosas. Estaba escuchando yo en el YouTube un video de un detective muy conocido que estaba haciendo una defensa de un caso. Y cuando lo entrevistan en un panel, él dice de que le dijeron que cómo él podía probar los casos de criminalidad, cuál era su método, y él dijo que el método era a través del lenguaje hablado. Y le dijeron que la ciencia ha descubierto que la mejor manera de poder identificar a un criminal es a través del método del ADN, ¿verdad? Entonces a lo que el detective responde y dice, ¿sabe qué? Nosotros no hemos podido hasta ahora encontrar un caso que se compruebe a través del ADN. La mayoría de los casos se comprueban a través de la declaración verbal. Entonces le dicen, pero usted ha escrito aquí un libro que dice, ¿no?, que lo que se hizo con Jesús de Nazaret fue realmente un crimen y que usted lo comprobó. ¿Cómo comprobó eso? Y dice él, a través de la lectura de los evangelios. Y dice, la opinión de las diversas personas, más de 20 personas con relación a la vida, crucifixión y muerte de Jesús, fue verdaderamente lo que comprueba que Cristo realmente murió y resucitó de los muertos. Entonces, uno de los testigos lo interroga a él y le dice, si usted como cristiano devoto hace este tipo de declaraciones, es porque tiene una fe incipiente. Y el detective le contesta y le dice, yo no creo porque soy un cristiano devoto.
Cuando yo comencé a hacer esta investigación sobre la muerte de Jesús, yo era un ateo devoto. Pero a través de los tiempos he podido comprobar, y de todo este estudio y análisis he podido comprobar que todo lo que se dice sobre Jesús es verdad. Y por eso soy un cristiano devoto. Entonces cambió totalmente su perspectiva de un ateo a un cristiano. Y eso es lo que necesita el hombre en este tiempo. Convertirse de hombre hacia Dios. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? La única manera que nosotros podemos hacer eso es a través de una cadena muy importante. Aceptar la demanda de Dios. Aceptar la demanda de Dios que tiene para nuestra vida. Yo no sé si usted sabe que Dios tiene una demanda específica para la vida de cada uno de nosotros. Él la tuvo con Jesús de Nazaret. Cuando ellos se pusieron de acuerdo para salvar a la humanidad, y cuando fue el Hijo al que le tocó venir a esta tierra para confrontar su condición de hombre y confrontar la muerte y muerte de cruz, fue un tema de decisión. Fue un tema de decisión que no había otra alternativa para el hombre. Un justo tenía que morir por los pecadores. Y el único justo que podría haber existido era Jesús de Nazaret convirtiéndose en hombre. ¿Verdad? Entonces, la demanda de Dios es importante. Y para cumplir la demanda de Dios que dice ahí en Efesios 2:8, en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí hay una cadena. Yo establecí una cadena. Humillarse, sujetarse y depender. ¿Cuál cree usted que fue la humillación de Jesús? ¿Por qué dice que se humilló a sí mismo? Porque renunció a su condición. Siendo el Dios de los cielos, venir a esta tierra y convertirse en un hombre. Pero no solamente eso. Se humilló, pero se sujetó 100% a su Padre. Se sujetó totalmente a Él. Y dependió totalmente de Él. La palabra dice que Él no hizo absolutamente nada si el Padre no le decía que lo haga. ¿Verdad? Estaba totalmente sujeto al Padre, estaba totalmente humillado. ¿Por qué? Porque era una humillación para Jesús estar en esa condición. Porque Jesús tenía las dos naturalezas. Jesús tenía la naturaleza divina, 100% divino, pero tenía también la naturaleza humana, 100% humano. Pero no podía usar su naturaleza divina. Solamente podía usar su naturaleza humana. Sabiendo que tenía todo el poder cuando lo estaban tomando preso y el apóstol Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. Él le dijo: ¿por qué lo haces, Pedro? ¿No sabes que tengo autoridad para pedir una legión de ángeles que vengan a defenderme? No necesito que me defiendas. No necesito. Yo puedo hacerlo. Yo tengo la autoridad para hacerlo. Él le dijo a Pilatos: yo tengo la autoridad para que me sueltes o tengo la autoridad para que me condenes, porque tú no tienes autoridad si no te fuere dada de arriba. Sin embargo, hermanos, no podía hacer uso de esa autoridad. No podía hacer uso de ese tipo de autoridad, de su autoridad divina, de su accionar divino. Él dependía totalmente de su Padre y dependía totalmente del Espíritu Santo de Dios. Eso era realmente, para él era difícil, pero lo tuvo que hacer porque no había otra alternativa. No había otra forma de hacer las cosas. Y él vino con una demanda de parte de Dios. Y esa demanda él tuvo que cumplirla en esta tierra al 100%. Si Jesús haya desobedecido en algo a su Padre, el plan fracasaba totalmente. Pero él no desobedeció absolutamente en nada. Por eso fue que el plan fue perfecto. Por eso fue que usted y yo podemos decir ahora: tengo vida eterna. Por el plan perfecto. Porque Él no falló. Él no falló en absoluto.
Él cumplió perfectamente con la demanda del Padre. Cumplió perfectamente. Ahora, el segundo aspecto para aceptar la demanda de Dios es la genuina obediencia que implica muerte. La genuina obediencia que implica muerte. La palabra dice muerte y muerte de cruz. Muerte y muerte de cruz. Ahora, si esa fue la demanda para Jesús de Nazaret, yo le pregunto a usted, ¿nosotros debemos morir o no debemos morir? Entonces todo el mundo a la cruz a partir de mañana o a partir de esta tarde. Todo el mundo a la cruz. ¿Debemos morir en la cruz? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí debemos morir en la cruz. Y yo le voy a demostrar cómo podemos morir en la cruz. Y cómo debemos morir en la cruz. ¿Amén? Amén. Entonces, no se me duerma y esté atento a lo que yo voy a decir. Dice el Señor Jesús en Lucas 22:42. Dice una frase muy conocida. Cuando Jesús estaba en Getsemaní. ¿Se recuerdan qué dijo Jesús en el Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la muerte de cruz. Esa es la muerte de cruz. Hay muchas personas, muchos testigos y muchos que interpretan, y creo que es la interpretación correcta, que la primera muerte de Jesús fue en el Getsemaní. Esa fue la primera muerte. Morir a mi voluntad y tomar la voluntad del Padre. En más de una oportunidad hemos hablado que la cruz la cruz en su vida se forma donde se cruza la voluntad del Padre con su voluntad. Esta es mi voluntad y esta es la voluntad del Padre. Y tengo que renunciar a mi voluntad. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad del Padre. La cruz no es la esposa. Ahí está cruz, ¿verdad? La cruz no es la suegra. La cruz no es el esposo. La cruz es hacer la voluntad del Padre en lugar de hacer tu propia voluntad. Eso es renunciar a mi voluntad y dejar. Ahora, usted me dice, no, pero es que mi voluntad es lo que a mí me permite vivir y lo que me permite conducirme. Sí, pero Dios tiene algo mejor para ti. Cuando tú haces la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es agradable y perfecta para nosotros. Es agradable y perfecta. Pruebe a hacer la voluntad del Padre. Pruebe a hacer la voluntad de Dios y se va a dar cuenta que es mucho mejor que su voluntad. El mismo Jesús sabía en el Getsemaní que lo que él estaba haciendo, renunciar a su voluntad, dice, esta copa es difícil, no quisiera tomarla, pero prefiero hacer tu voluntad porque sé que es la mejor alternativa. Es la mejor alternativa porque el plan es perfecto. Y es ese mismo plan que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Un plan agradable y perfecto. La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, cuando los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que Él dijo? Oren al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Perfecta, agradable y perfecta. Todo está en orden, todo está para bien, todo está agradable. No hay absolutamente nada que interrumpa la voluntad del Padre en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere que se haga en la tierra. A eso estamos llamados, a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense lo que dice San Juan. Vamos a leer un pasaje aquí en San Juan, capítulo 6 y el versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde que Él vino a esta tierra, desde que nació y comenzó a tener uso como un niño normal, uso de razón, el Señor
hizo la voluntad del Padre. ¿Se recuerda cuando estaba en el templo, cuando tenía 12 años? ¿Verdad? Cuando los padres lo perdieron en la fiesta y volvieron desesperados buscándolo y lo encontraron y le dijeron: hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Cómo te vas a perder de nosotros? ¿Y qué dijo él? En los negocios de mi padre me conviene estar. No se preocupe. Y José y María lo entendían, porque José y María sabían la realidad de su vida. El mundo no lo entendía, pero José y María sí lo entendían. Y dice la palabra del Señor que él desde niño hacía la voluntad de su padre. Ahora dice la palabra del Señor también en Lucas que él crecía y se fortalecía y era obediente a sus padres terrenales. ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos conjugar eso que hacía la voluntad del Padre, pero hacía la voluntad de sus padres terrenales? Porque la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de nuestros padres terrenales cuando somos niños o cuando somos jóvenes. Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestros padres porque esa es la estructura que Él estableció para la humanidad, ¿verdad? Entonces, es imposible que nosotros podamos renunciar a nuestra voluntad. Ese es el primer requisito, que nosotros renunciemos a nuestra voluntad si queremos agradarlo a Él. Ese es el primer requisito, que nosotros renunciemos a nuestra voluntad si queremos agradar a Dios. No es que no tengamos voluntad propia, es que permitamos al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, para eso nosotros tenemos que conocer a Dios. Es imposible renunciar a nuestra voluntad si primero no acepto la misión que Dios tiene para mi vida. Y aquí entramos en un tema que es un poco árido para muchos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es imposible que yo pueda hacer la voluntad de Dios o renunciar a mi voluntad si no conozco el plan divino de Dios para mi familia. Y para conocer el plan divino de Dios para mi familia, en primer lugar, debo conocer al que me envió. Eso es lo primero que tengo que hacer, conocer al que me envió. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la tierra, le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo primero, hermanos, conocer a quien nos envió. Ahora usted me dirá: es que yo no soy un enviado. Pero ¿quién te envió al mundo? Dios te envió a este mundo con un propósito. Dios quiere que tú cumplas el propósito de Él en esta tierra. El asunto es, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios te demanda a ti? ¿Sabes cuál? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesucristo? Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Jesús lo dijo: si me conoces a mí, conoces al Padre. Pero el asunto es cuán profundo ha sido ese conocimiento de Jesús. ¿Cuán profundo ha sido el conocimiento de Jesús? Es posible que tú hayas tenido una experiencia personal con Jesús. Es posible que un día le dijiste a Jesús: Señor, ven a mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, ha hecho una oración de este tipo. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que nunca haya hecho una oración así? Si todos la han hecho, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ya conoces a Jesús personalmente. Porque cuando tú le dices a Jesús que entre a tu corazón y que sea tu Señor y tu Salvador, entonces tienes automáticamente una relación con Él. Porque el Espíritu Santo de Dios viene a tu corazón y Él habita en ti y es lo que te permite conocer a Jesús.
Sin embargo, una cosa es conocerlo a Él personalmente, haberle dicho, Señor Jesucristo, ven a mi vida, yo reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y que tu muerte en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonar mis pecados. Acepto ese sacrificio y te abro mi corazón y te invito a que vengas a morar en mi vida, ¿verdad? Entonces cuando tú haces eso, Él viene a morar a ti. Pero de conocer a Jesús personalmente, a conocer la voluntad de Dios para tu vida, hay un camino muy largo que recorrer todavía. Y ahí es donde tenemos nosotros que enfocarnos, conocer su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? La conocemos a través de su palabra. Es aquí donde está establecida la voluntad de Dios. Nosotros decimos, Señor, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad. Pero no leemos su palabra. No leemos su palabra. Es como que nosotros vivimos en este país y hemos sido acogidos y ahora somos ciudadanos. Los que no nacieron acá, pues son ciudadanos de este país, ¿verdad? Pero usted no puede regirse en este país si no conoce sus leyes. Si usted comienza a violar las leyes, va a terminar en una cárcel. Si comienza a violar las leyes del país. Aunque hay muchas veces las violamos y solo por la misericordia de Dios no vamos a la cárcel, ¿verdad? Pero de acuerdo a la justicia, si usted viola la ley, tiene que pagar un precio. Si violó la ley de tráfico, pues tiene que pagar un precio de un ticket. Y si la violación es muy fuerte, tiene que ir hasta la cárcel. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad, las leyes de este país? Estudiándolas, escuchando las noticias en la televisión, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer en nuestra vida espiritual. Para poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, porque ahí está establecida su voluntad. Y a pesar de que la misericordia de Dios es grande, muchas veces por no hacer la voluntad de Dios caemos en la cárcel. No en la cárcel física, pero en la cárcel espiritual, que es peor que la cárcel física. Yo estuve por muchos años en una cárcel espiritual, porque abrí puertas en mi vida al enemigo y el enemigo logró controlar mi vida. Y hacía conmigo lo que quería. Pero un día fue libre de eso, y fui libre, y la palabra del Señor dice que Jesús vino para romper las cadenas del pecado, y para transformar totalmente nuestra vida, y para sacarnos de la cárcel de la muerte, y ponernos en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo los invito a que vengan el día jueves al estudio de la palabra. Está muy interesante, y el día jueves de 8 a 9 de la noche, menos este jueves. Este jueves no vamos a tener porque no estoy acá, pero el próximo jueves sí, de 8 a 9 de la noche vamos a tener estudio bíblico en este lugar. Ahora, una cosa más. ¿Es suficiente conocer a Jesús personalmente? ¿Es suficiente para que Él obre en nuestra vida y nos haga libre de la condenación eterna y nos dé la oportunidad de tener vida eterna, como dice su palabra? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero es necesario conocer la voluntad de Dios a través de su palabra para saber cómo debemos conducirnos en nuestra vida y qué es lo que Dios quiere de mi vida. Pero hay un tercer paso todavía. Y el tercer paso es compromiso con lo que yo aprendo. Compromiso, asumir una responsabilidad delante de Dios y tomar un compromiso delante de Dios. Nosotros aquí todos los domingos escuchamos la palabra. Estamos enseñando esta serie y yo quiero preguntarle, hablamos de la adoración, de tener un mayor nivel de adoración. Yo le pregunto, ¿en qué medida
su nivel de adoración se incrementó después que usted escuchó ese mensaje. Hablamos de la fe. Hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hablamos de cómo honrar a Dios a través de la fe. Pregunta, ¿cómo se incrementó su relación de fe con Dios después de escuchar este mensaje? Y ahora estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Y es precisamente eso, hermanos, que todo lo que nosotros aprendemos, debemos tomar responsabilidad sobre nuestras vidas. De todo aquello que nosotros aprendemos, ya sea a través de la radio, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de un CD, ya sea escuchando a un pastor de cualquier manera, ya sea a través de la iglesia, ya sea en un estudio bíblico, usted está aprendiendo algo nuevo y debe tomar responsabilidad sobre eso que está aprendiendo. Esas son las tres condiciones fundamentales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida de obediencia. Obedecer la voluntad de quien nos envió. Obedecer la voluntad de quien nos envió. Conocer a quien nos envió, conocer su voluntad y tomar responsabilidad y compromiso. Vamos a hablar rápidamente de 4 áreas que debemos desarrollar para vivir en obediencia. ¿Por qué para nosotros se vuelve un conflicto el hecho de que escuchamos, pero no oímos? O oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Hay 4 aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el primer aspecto es que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida amor total. Amor total. ¿Amor total a quién? A mi esposa sí, a mis hijos sí, pero sobre todas las cosas a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el principal mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y antes de irse el Señor Jesús de esta tierra le dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Entregué mi vida por ustedes. Eso fue lo que hice. Esa es la medida en que ustedes deben amarse como cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia debemos amarnos de tal forma que nos entreguemos los unos a los otros. Ahora, es preferible entregarme que demandar que se entreguen. Porque lo que normalmente nos sucede después que escuchamos una enseñanza que debemos amarnos los unos a los otros, automáticamente saltamos y decimos, pero es que a mí no me amo. ¿Cuánto amas tú? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Mejor que es bienaventurado, feliz, cuán feliz es dar que recibir. Entonces, antes de demandar que me amen, antes de demandar que me sirvan, antes de demandar que se postren delante de mí, debemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Todos nosotros debemos entregarnos a ese amor, a esa demanda de amor. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces buscamos obedecerle. El Señor Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no tienen amor los unos con los otros. Y nosotros decimos, sí, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Somos discípulos de Cristo. Yo creo, sí, porque usted lo ha recibido en su corazón. Pero la señal del verdadero discípulo de Cristo es que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Esa es la primera demanda. Y si nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, y aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aprendemos a amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, entonces sí, vamos a ser obedientes a Dios. En segundo lugar, es una comunión total con Dios y con el cuerpo. La comunión del cuerpo de Cristo se expresa a través de la oración.
Ahora, ¿cuánto nosotros estamos orando? ¿Cuánto estamos buscando nosotros la presencia de Dios? Ya dijimos que honrar a Dios a través de la adoración es supremamente importante. Entonces, honrar a Dios con todo nuestro corazón, a través de la comunicación. La comunión es sinónimo de unidad en el cuerpo. Jesús, antes de irse, dijo que seamos uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Una evidencia de la comunión es la unidad del cuerpo. En tercer lugar, es el renunciamiento total a nuestra voluntad. Estoy dispuesto realmente a dejar a un lado absolutamente todo lo que es mi voluntad para conocer la voluntad del Padre. Estamos dispuestos a renunciar totalmente. Ya dije que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Estás dispuesto a experimentar lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida? ¿Estoy yo dispuesto a hacerlo? Normalmente nuestra voluntad nos lleva por caminos que no son derechos. Dice el proverbista, dice, al hombre le parece que tienen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? El hombre cree que lo que quiere es lo mejor, pero su fin es camino de muerte. En cambio, la voluntad de Dios es el camino hacia la vida. Y en último lugar es el compromiso total con nuestra misión individual y colectiva. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Dios quiere es que cumplamos con nuestra misión. ¿Y cuál es esa misión que Dios tiene para nosotros? Dios nos ha dado un privilegio muy grande. Nuestra misión es reconciliar al hombre con Dios. Esa es la misión individual de cada uno de nosotros. Jesús lo dijo en su palabra, a través del apóstol Pablo. Dijo que a nosotros nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Jesús vino a este mundo y murió para reconciliar al hombre con Dios. Pero cuando Jesús se fue, nos entregó a nosotros la tarea de reconciliar al hombre con Dios. No se la dio a los ángeles, se la dio a los hombres. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas personas, se está acabando el año 2019, cuántas personas has reconciliado individualmente con Dios en este año? ¿Cuántas personas has reconciliado? Tomemos responsabilidad. Tomemos responsabilidad de esa misión que nos ha sido encomendada. Ahora, si nos vamos a la misión corporativa o corporal o del cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, vamos a encontrar que es la misma misión. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús se fue, Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero la tarea de ustedes es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como cuerpo, como iglesia. Entonces, tanto la misión individual como la misión corporativa que el Señor nos ha dejado es reconciliar.